¿Estás, Sofi, para que vayamos a las 5 cosas? Pero dale play. Vamos a las 5 cosas que pasaron esta semana. 1, 2, 3, 4, 5 cosas del campo que sí o sí tenés que ¿Te gusta saber. desafiar los límites de la productividad? En esta campaña, entra una nueva era de excelencia en trigo. Anímate a probar lo nuevo. Apostá a la genética más avanzada, con soluciones personalizadas para potenciar tu productividad. Elegí las variedades de Neogen, un nuevo horizonte en semillas. Accede a nuestros lanzamientos en trigo a través de www.sembraevolucion.com.ar. Seguiremos juntos a través del tiempo. Las 6 de la mañana, 29 minutos. Me voy a meter en las 5 cosas que han pasado esta semana que me anoté para contarles, básicamente. Primero, que la FINA está por terminar. Terminó ya la primera cosecha de la campaña agrícola 2025-2026, que es la cosecha de cebada en Argentina. La cosecha de cebada terminó en 5,5 millones de toneladas, ese es el volumen final, 14% arriba del promedio de los últimos 5 años y el pico más alto de los últimos 10 años para la cebada. Queda todavía, si estás por cosechar cebada, me vas a decir, pero pará, no terminé. Bueno, sí, queda algún lote en el centro, en el sur de la provincia de Buenos Aires, pero ya no se espera que cambie este número final que da la Bolsa de Cereales porteña de 5,5 millones de toneladas. Rendimientos altos, sobre todo en el sudeste bonaerense, terminaron levantando el promedio de rendimiento. Y ojo que está a punto de terminar también la cosecha fina en general, porque se va a sumar el trigo. La gran estrella, desde el arranque al menos de la campaña 2025-2026, que ya se levantó en un 98,5%, el trigo, 98,5%, no es casi lo mismo que 100 a estas alturas. Bueno, estamos a 2 cosechadoras de terminar de cosechar el trigo en un récord histórico que se espera por arriba de las 27 millones de toneladas, y sí, ya estamos llegando a esos números. Ahí sí, estos últimos lotes se espera que definan o que hagan escalar un poquito más el volumen de cosecha de trigo final. Se va a llegar a un récord definitivamente. Recordamos siempre que récord de cosecha de trigo en volumen no significó un negocio para los productores. De hecho, muchos productores van a seguramente esperar el mejor momento para hacer mejores negocios, porque por ahora los números del trigo, por una cuestión de precios internacionales que están bajos, no está siendo, insisto, un negocio para los productores. Segunda cosa, una empresa del agro que entró en default. Me dirán, pero no hablábamos de esto el año pasado. Estas no eran noticias de enero del año pasado. ¿Se acuerdan la época de los concursos de acreedores, de los Grobo, de Agrofina, de Surcos y de algunas otras? Bueno, este enero volvemos a hablar de algo parecido. Es noticia otra empresa que en su momento fue muy nombrada en el agro argentino, Bioceres Sociedad Anónima, la desarrolladora del trigo transgénico, el trigo HB4, que fue muy famoso, muy resistido por otros, muy impulsado por algunos sectores, el trigo que era resistente a la sequía, que después se fue de alguna manera desinflando. Bueno, desde mediados del año pasado ya viene arrastrando Bioceres una crisis financiera. Los últimos estados financieros presentados dicen que entró en el proceso formal de concurso de acreedores y pérdida de control societario. Esto se da, insisto, después de meses de incertidumbre. Ya primero incumplían obligaciones negociables a mediados de este año. Después se daba la caída de Bioceres en cesación de pagos por incumplir pagaré por más de 5 millones de dólares. Y ahora hablamos de una deuda total por encima de los 30 millones. ¿Qué dicen desde la empresa? Que el default financiero es de una sociedad ajena a la compañía que hoy cotiza en el Nasdaq. Que Bioceres S.A. es la que entra en default, pero que la empresa que cotiza en el Nasdaq ya es otra, que se separaron en el medio y que no hay riesgo para la operatoria ni de Bioceres como tal, ni de Rizobacter, que es otra marca emblemática del agro que Bioceres adquirió hace un tiempo. Bueno, lo cierto es que Bioceres S.A. es la que entró en concurso de acreedores y se supo en las últimas horas. Tercera cosa, La Pampa bajo fuego. Acá los chicos lo contaban el sábado pasado, hablaban con el titular de la Agencia Federal de Emergencia y ya se sabía que La Pampa estaba sufriendo incendios, pero eso no mejoró esta semana. La verdad, ya se superaron las 100.000 hectáreas incendiadas en la provincia después de la última ola de calor, en muchos casos por tormentas eléctricas, por rayos que generaban los primeros incendios y que después con la llegada del viento se volvieron muy grandes. Productores que perdieron animales. Les contaba esta semana, me enteraba del caso de un productor que perdió 120 novillos. Se le murieron en el fuego 120 novillos. Bueno, así
muchos perdieron animales, otros no perdieron animales, pero perdieron infraestructura, que también es cara, alambrados, pastizales, sobre todo, la comida para los próximos meses, para esos animales, una zona especialmente ganadera. Carvap, en un comunicado en los últimos días, había salido a pedir que las autoridades provinciales, nacionales, salieran con asistencia rápida para estos productores que tienen que decidir ahora cómo van a recuperar alambrados, cómo van a salir a alimentar a los animales en el caso de quienes no perdieron animales, cómo van a reemplazar o cómo van a subsistir los productores que sí perdieron muchos animales en estos incendios. Bueno, el directorio del Banco Nación aprobó en las últimas horas de esta semana una nueva reglamentación de crédito pensada para los productores MIPYME, sobre todo de La Pampa, y para algunas regiones patagónicas que también están afectadas, como decimos más temprano, por los focos de incendio. Durante diciembre y también en este primer mes del 2026, va a haber, por un lado, prórrogas y periodos de espera extendidos sobre los créditos ya vigentes, una extensión de los vencimientos en definitiva. Y por otro lado, va a haber opciones de nuevos créditos para volver a invertir con plazos de hasta 60 meses, con algunas tasas especiales para los damnificados y con hasta 100 millones de pesos de financiamiento por productor en algunos casos. Por supuesto, las entidades de productores en su mayoría salían a festejar esto. También hablaba esta semana con una productora que vio quemarse la mitad de su campo y perder, por ejemplo, el alimento de sus animales, más allá de que no perdió animales, perder alambrados, etcétera. Me decía, dan ganas la desesperación es total, no sé cómo voy a recuperarme de esta, dan ganas de vender todo, en definitiva. Y también se quejaba de que la asistencia que empezó a ofrecer la provincia, por ejemplo, hasta los propios funcionarios le admitían cuando se la ofrecían que no le iba a servir para nada. Si acepto esa ayuda, me fundo, me decía la productora. Y yo le decía, y si no la aceptás, seguro también. Pero al menos no me metí en todo ese quilombo burocrático. O sea, en eso están pensando los productores. Y te sumo un datito que es que salió un comunicado de la Asociación Agrícola y Ganadera La Pampa, sí, también a hablar sobre las autoridades en particular, pero también de los medios que los culpabilizan o los responsabilizan en algunos casos a ellos de los incendios, porque salieron algunas versiones de que lo que estaba sucediendo era por falta de mantenimiento de las picadas, por falta de mantenimiento de parte de los productores. Y en realidad lo que ellos ponían justamente sobre la mesa es las condiciones climáticas de los últimos meses, con pocas lluvias, con extrema sequía y vientos y altas temperaturas, y también con la caída de rayos que en algunos casos generaron que se incendieran esos focos. Entonces lo que pedían era no solamente atención de parte de las autoridades, sino que en lo posible tengan un diálogo constructivo y no busquen, buscar culpables, sino soluciones. Total. Y además hay productores que sí tenían todo preparado para evitar los incendios, porque saben que esta es una época complicada, la verdad, son conscientes de eso. De hecho, esta productora con la que yo hablaba era una productora que tenía todo listo. Me dice, teníamos los tractores preparados, había contrafuegos listos. Sin embargo, fue imposible porque una vez que a esos incendios que se dieron por rayos los tocó el viento, fue imparable. No tenían más opción que sentarse a ver cómo se prendía fuego el campo, por triste que fuese y desesperante que fuese, por supuesto. Pero sí, les pasaba esto total y estaban enojados por la actitud de ponerse a culpar a quienes ahora están viendo todavía cómo van a seguir. Cuarta cosa, estaba saltando la cuarta. La maquinaria agrícola que cerró un 2025, ese es el adjetivo que le voy a poner. No amerita mucho más. Es un balance bastante agridulce el que hacen porque primero tuvo una caída en diciembre, el último mes del año vino con caída, con flecha en rojo para la maquinaria agrícola en términos de patentamientos, pero en el total del 2026 creció. Sin embargo, creció menos de lo que se esperaba. Se esperaba algún repunte más interesante para la maquinaria agrícola en 2025 y terminó subiendo solo 2% el patentamiento. O sea, se patentaron, mejor dicho, 100 máquinas más que en el 2024, 6.643 máquinas. Se patentaron, se esperaba, insisto, más del 2025. Es verdad que en el medio aparecieron varias sorpresas, la incertidumbre electoral, se dio una entrada creciente de maquinaria importada. Recordamos que en abril del 2025 el gobierno permitía o facilitaba, mejor dicho, la entrada de maquinaria agrícola usada desde otros países, que primero se creyó que iba a ser un boom, que iban a venir un montón de máquinas usadas de otros lugares. Después finalmente no terminó pasando eso, también por varios factores, pero sí, obviamente hizo mella en un mercado que está chiquito de ventas de maquinaria en Argentina, y además hizo mella especialmente la apertura de la importación o la
facilidad para importar, por ejemplo, tractores chinos. Ese es un segmento que estuvo estancado en patentamientos en 2025. Tiene siempre sus particularidades, porque es cierto que los tractores más chicos en líneas generales no se patentan muy poco en Argentina porque son los que no salen a la ruta, por ende los productores intentan no patentarlos, o quienes los compran y solo los tienen en sus campos muchas veces escapan de la estadística por esto, pero es verdad que sí hay un dato, que es que entraron 4.000 tractores chinos en 2025. Los productores que los compraron te dicen, mira, la tecnología que traen es muy buena, está prácticamente a la altura de las otras marcas y el precio es mucho menor. Obviamente tienen sus riesgos y los toman a sabiendas de que existen esos riesgos, que es que mañana se cierre la importación de China. Se te rompe un repuesto donde lo compro. Exacto. Pero todo eso hizo que la maquinaria no repuntara tanto. Sí repuntó el mercado de cosechadoras, 20%, se recuperó en 2025 versus 2024. Veníamos de un año de caídas. Insisto, fue un diciembre difícil, un año que creció, pero poquito, se esperaba un poco más. Muchos tractores chinos en el medio entraron a la cancha y un año de crecimiento tímido para la maquinaria agrícola, que cierra con un balance de sus patentamientos al menos. Y quinta cosa, hubo una novedad sobre una deuda histórica de la que acá hemos hablado bastante. Cuando se acuerdan que hace unos meses hablábamos de inundaciones, bueno, por suerte esa situación está mejorando. Hay casos particulares todavía complejos en el oeste y en el centro de la provincia de Buenos Aires, pero la situación del agua está mejorando. Se esperaba eso, obviamente, del verano. Pero hablamos mucho en contexto de las inundaciones, de lo que pasaba con la obra, el plan maestro del río Salado, de la cuenca del río Salado. Bueno, hubo novedades. ¿Se acuerdan que se tiraba? No, que si Nación no activa, provincia no puede. Nación decía, no, la provincia todavía tiene sus deudas. Bueno, los productores en el medio, la gente que vive en el campo estaba ahí en el medio, empezaron a demandar y por suerte ahora se empezaron a mover algunas fichas. Hace un poquito más de una semana el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires anunciaba que iba a llamar a licitación para ejecutar el tramo 5 del Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado, que es esta obra muy pedida en la región y que serviría para mitigar el efecto de inundaciones sobre todo, pero también de sequías, hay que decirlo. En las últimas horas eso se hizo efectivo. Se llamó a licitación para este proyecto, va a implicar una inversión total estimada de casi 140 millones de dólares. Finalmente se va a hacer con financiamiento mixto. Por un lado, un préstamo internacional del Banco Europeo de Inversiones por fondos, más o menos fondos por 110 millones de dólares. El resto, fondos provenientes del Tesoro Provincial. Van a abrir los sobres con las ofertas de las empresas que estén interesadas el 26 de febrero, o sea que todavía queda más de un mes y medio, para que se abran estos sobres. El gobierno de la provincia de Buenos Aires dice que esto va a permitir recuperar unas 400.000 hectáreas productivas y obviamente cuando anunciaba esto se ocupaba también de cuestionar a la Nación, que recordamos que anunció hace poco que estaba reactivando el tramo 4, que primero era imprescindible que se hiciera para después poder continuar con el 5, ahora eso está un poco más en duda, pero lo cierto es que también hay demandas de productores que dicen, che, bueno, la Nación reactivó hasta por ahí nomás el tramo 4, entonces le están pidiendo que acelere eso para que ahora que la provincia llama a licitación se pueda hacer el tramo 5 y finalmente se salde esta deuda eterna. Lleva décadas, créanme, de la provincia de Buenos Aires o de la obra en realidad entre Nación y provincia para la provincia de Buenos Aires para prevenir inundaciones y también sequías en ese territorio que es de los más importantes para la producción agropecuaria argentina. Amigos, hasta acá las 5 cosas que pasaron esta semana y que para mí ustedes tenían que saber.